Buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos. Pues hoy, 13 de junio del 2020, estamos aquí en su canal transmitiendo temas, su programa Sombras Oclusas. Mi nombre es Javier Bojorquez, bienvenidos. En este día me encuentro en compañía del licenciado Arturo Verdugo Camacho, quien se encuentra el día de hoy para apoyarnos con algunas preguntas que formulamos el día de ayer en la página, en cuestiones de lo que es la pandemia, de ciertas preguntas que pueden surgir o dudas con despidos, contratos no cumplidos por parte de las empresas. Aquí lo vamos a resolver, lo vamos a leer cada una de ellas. Gracias por haberlas formulado, y pues las vamos a contestar, a tratar de ser de la manera más correcta, y que no lo dudo que el licenciado pues es especialista. Una de sus especialidades es el derecho laboral, entre tantas de ellas que también tiene lo que es el penal y el civil, pero en este momento nos vamos a enfocar en lo que es lo laboral. Buenos días, licenciado Verdugo, un saludo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Javier, buenos días, gracias por invitarme, y aquí estamos para apoyarlos, a asesorarles en responder esas dudas. Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. No es la más importante, pero pues estaba en el orden que nos fueran llegando. Dice, esta es muy buena, licenciado, a ver si la entendemos por completo, porque están algo largas. Dice, habiéndose decretado el estado de emergencia, me encontraba, bueno, este es José Juan Álvarez de Sonora, dice, nos pregunta, habiéndose decretado el estado de emergencia, me encontraba con contrato de trabajo a plazo determinado. Dice, este se venció. ¿Es válido si la empresa da por concluido el contrato o incurre en un despido arbitrario? Eso es lo que nos pregunta. Bueno, depende del contrato, porque recordemos que si la actividad no era esencial, la que desarrollabas como trabajador, queda suspendida. Entonces, si el contrato era, por ejemplo, si era temporal, porque era para una determinada obra y esa obra no se ha concluido, pues si lo da por concluida el contrato sin justificar que se hubiese quedado sin presupuesto o que ya no lo iba a poder concluir, pues entonces sí es injustificado. Pero porque de otra manera tendría que esperar a que pase la pandemia y la contingencia, y luego pues que terminaras tu compromiso laboral con ellos. Sí sería bueno explicar un poquito sobre qué es una contingencia, qué es una emergencia, porque a veces decimos, pues es que como dijeron emergencia y no contingencia, entonces no se aplican las reglas de la ley laboral porque allá no establece. Esas son pendejadas que dijo la secretaria del Trabajo y el subsecretario Gatell y el presidente Obrador. Las contingencias significa que es algo que puede suceder, que está pronto a suceder y que es muy probable que suceda. Un ejemplo de una contingencia, como en los lugares donde pegan ciclones muy fuertes, como en mi estado de origen, en el estado que pertenezco, que es Sinaloa. A veces te comentaban, protéjanse porque ahí viene un ciclón y va a pegar, no sé, a las 3, 4 de la mañana, y a veces se hacían todos los preparativos y no pegaba. Esa es una contingencia, y a veces sí pegaba. Ahora, una emergencia es cuando ya está el problema, ya emergió. Esa es una emergencia. Entonces, que aquí hayan dado una palabra por otra, con tal de que el presidente Obrador quisiera deslindar y trasladar las responsabilidades que él tenía como gobierno a los empresarios, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero las reglas siguen aplicándose. En concreto, una emergencia, en todo caso, sería una situación peor que una contingencia. Entonces, si tu contrato si tu contrato se puede prorrogar en el sentido de que si fuiste contratado para una obra determinada y esa obra no se ha concluido, entonces no se debe de dar por cancelada el contrato sin que se cumplan los objetivos de dicho contrato. Y en caso que sí lo haga, porque también lo puede hacer cualquier empresario, puede dar por terminar una relación, bueno, simplemente va a haber unas consecuencias económicas que le establezca el tribunal de laboral, pero nada más. Licenciado, entonces usted nos dice que no se considera contingencia, es emergencia. No, yo digo que el pendejo de Obrador dijo que le puso la palabra emergencia con tal de fregar a los empresarios.
Ok. pero estoy estableciendo que en todo caso una emergencia es una situación mucho más delicada que una contingencia, que es la palabra que se utiliza en la Ley Federal del Trabajo, y que además en casi todos los acuerdos habla también de contingencia, nada más que fue una palabrería, fue una verborrea que les dio a las autoridades con tal de evadir sus responsabilidades con la comunidad. Bueno, pues ahí está, José Juan, ahí está la respuesta. Nos pregunta Guillermo Santillán de Mexicali, dice, es la número 2, dice, ¿puede la empresa despedirme durante los 3 primeros meses del contrato de trabajo encontrándose vigente la emergencia nacional? Bueno, ninguna persona está obligada a conservar una relación laboral. Yo puedo contratar a una persona en la mañana o en una hora y despedirla en el mismo día, ¿no? Reitero, la cuestión es ver si las condiciones del contrato y saber de allí si te van o no a dar una contribución, una indemnización por despido injustificado. Pero de que puede un empresario cerrar, claro que puede. Imagínense, por ejemplo, una persona que acaba de poner un restaurante y contraté a un chef y me van a cerrar 6 meses por la emergencia. Recuerden que la emergencia ya es cuando la contingencia se concretizó, es decir, cuando cuando se declaró la contingencia, sí se cumplió. Es decir, ahorita como contingencia yo digo, ahí viene el huracán. Emergencia, ya llegó el huracán. Aquí estamos hablando como si nunca hubieran declarado la contingencia, lo cual sería una omisión de parte del gobierno, de las dependencias de salud, criminal. Es decir, nunca les avisé que venía una enfermedad de trascendencia mundial, pero les digo que ya la tenemos. Eso más o menos sí sería el escenario. De que un empresario puede, sí. Dijo la secretaria la secretaria del Trabajo que no se podía, que eso no se podía hacer. Claro que se puede, no. Y tan se puede que el mismo Obrador dijo que ya llevaban 1 millón de puestos de trabajo perdidos. Y eso estamos hablando de los oficiales, nada más del Seguro Social. Bueno, pues ahí está. En la pregunta número 3, yo pienso que pues ya con esto que nos acaba de comentar ya se contesta, la cual nos preguntaba Jesús Cruz de Tijuana, dice, encontrándonos en estado de emergencia por nacional por el COVID, la empresa podría suspender la relación de trabajo argumentando que la pandemia ha ocasionado una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Pues ¿verdad? Es volver a lo mismo, ¿no? O sea, la empresa puede, ¿verdad? A ver, nada más que vamos hablando, claro, por ejemplo, una empresa, cuando se da una contingencia, recuerden, volvemos a lo mismo, mire, reitero para que quede bien claro el alcance de la palabra emergencia en vez de contingencia. La contingencia es cuando apenas viene el problema y la emergencia es cuando ya está el problema. Y la contingencia todavía se entiende como todo ese lapso en el que todavía no llega el problema, ya llegó el problema y empieza a salir el problema. Hasta que los gobiernos declaran que está finalizada la contingencia, pero dentro de la finalización de la contingencia, en el periodo de la contingencia, surgió la emergencia, es decir, ya está el problema. La contingencia inicia cuando se prevé que puede llegar un problema médico de trascendencia mundial. Y la emergencia es cuando ya llegó, pero la emergencia está dentro de la contingencia. Y la contingencia finalizará con un acuerdo que emita el secretario de Salud o el presidente de la República. Hasta ahí. Perdón, me perdí en el concepto, en el fondo de la pregunta. Decía que encontrándonos en estado de emergencia nacional, la empresa podría suspender la relación de trabajo argumentando que la pandemia ha ocasionado situación de fuerza mayor o caso fortuito. Sí, la suspensión de hecho establecida en el artículo 427, creo que en la fracción 7 de la Ley Federal del Trabajo, establece que se suspenden esas actividades, o sea, cuando una declaración implica la suspensión de actividades laborales, como en este caso el contrato, es ajena a la responsabilidad del trabajador y del patrón. Y en todo caso ahí nada más el patrón tendría la obligación de pagar un mes de indemnización, no de goce de salario o de permiso con goce de salario,
como estúpidamente lo manejó el secretario de Salud, que por cierto no es su competencia de hacer ese tipo de declaraciones, pero bueno, estamos hablando que ahí se suspenden. Cuando una declaración implica la suspensión de actividades, la obligación del patrón es dar una indemnización y el trabajador recibirla con un tope de un salario mínimo mensual, con una duración de un mes, y solamente tendrá obligación el patrón de recibirte para volver a trabajar, obligación, cuando se declare acabada lo que motivó a dicha suspensión. No como ahorita, vuelvo a repetir, y disculpen la expresión porque, reitero, a veces la mejor manera de explicarse uno es con altisonantes. Es una pendejada que ahorita te digan, mira, vamos a cambiar el semáforo de rojo a naranja y entonces van a poder regresar los vulnerables a trabajar, pero hay que cuidarlos, ¿no? Imagínate el traslado, la interacción con diferentes personas, con la interacción con la simple calle, cuando tú vas caminando y un enfermo escupió, un enfermo tocó un espacio y llega un vulnerable, que son aquellas personas que por sus antecedentes médicos pueden desembocar en una fatalidad o en una atención crónica. Lo están mandando al matadero. Pero eso el gobierno ahorita, analícenlo bien. Yo creo que al gobierno lo que le conviene en todo caso es deshacerse de aquellas personas que le está costando mucho dinero al presupuesto de los gobiernos. Yo no entiendo de otra manera cómo es posible, si la propia ley establece que hasta que se acabe la contingencia van a poder regresar a trabajar. Y tú dices, bueno, ¿y cómo le van a hacer? Precisamente para eso están las leyes de asistencia social, las diferentes normas que permiten que el gobierno les esté contribuyendo con dinero, con cosas alimenticias, médicas, para que se resguarden. Pero pues no lo están haciendo y no sé qué pasa. Yo veo muy dormida la comunidad en contra del gobierno. No en contra en el sentido de que nomás echar por echar, sino de exigir a lo que se tiene derecho. Sí. Ahorita ni siquiera, ya hay te digo, hemos hablado aquí, hay una ley, hay una norma que emitió el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, donde hay que pagar los gastos funerarios a todas las personas vulnerables que le haya fallecido un pariente, o a los parientes de los vulnerables que haya fallecido la persona vulnerable. Y estamos hablando de niños y niñas y adolescentes, niños menores de 12, adolescentes menores de 18, hablamos de personas de la calle, hablamos de homosexualidad, de homosexuales, hablamos de las personas que tienen hipertensión, de los que tienen afecciones cardíacas, de riñón, del hígado, estamos hablando de personas mayores de 60 años, todos esos tiene el gobierno que contribuir con los gastos funerarios, pero yo no veo que los reclamen. O sea, ni el gobierno está propagando, a veces lo manejan como ay, mire, ayudamos a doña Juanita. No nomás es doña Juanita, es todo el grupo de vulnerables que tú tienes obligación como gobierno de apoyarlos. Y a lo mejor reitero, porque utilizo mucho la palabra apoyo porque así está en la ley, pero no es un apoyo, es un derecho. Y por lo tanto se puede exigir. Así es. Se me viene recuerdo un amigo que me comentaba que, me dice, estábamos platicando, ¿no?, de X cosas, y me dice, lo acabo es que el patrón ahorita no me puede correr porque pues estamos en plena pandemia y pues no puede correrme. Y yo le dije, no, ¿por qué no va a poder? Sí, claro. Si es tu patrón y él decide, claro, finiquitándote, ¿no?, dándote lo que te corresponde legalmente, ¿no?, a derecho. Y me dice, no, porque López Obrador dijo que no podían correr a nadie. Y le digo, yo pienso, no me acuerdo, y creo que aconsejó, ¿no?, a las empresas no correr a los empleados ahorita en esta situación, pero a ver, usted dígame, o sea, ¿él aconsejó o exigió o lo hizo decreto? ¿Mande? Amenazó. A ver, explíquenos, porque digo, la gente piensa que ahorita la pandemia no te pueden correr, ¿verdad? Por la pandemia, sí. Pero porque el gobierno dice, no lo puedes correr, si lo corres te pueden demandar. O sea, a ver, díganos usted ahorita, ¿sí pueden o no pueden? Pues en pandemia o no pandemia te pueden demandar, y en pandemia o no pandemia te pueden despedir. En pandemia o no pandemia se puede rescindir una relación laboral. Ahora imagínense, reitero, un clásico ejemplo, la señora que vende tortas y tiene su ayudante y le cerraron y ya no puede vender las tortas. ¿Con qué le paga? Ya tiene que despedirla a fuerza. Y sin embargo, ahí sí el gobierno exigió que se les pagara a los empleados, o eso fue también si el empleador quería pagarles, ¿eso fue una exigencia del gobierno o cómo se trabajó esto del pago a los empleados obligatorio? Bueno, lo que era obligatorio era pagarle
Bueno, obligatorio en el sentido de que en el acuerdo 24 de marzo de el presente año se estableció que los vulnerables iban a gozar de un permiso con el pago de su salario. Primeramente se establecieron del 17, 18 de marzo al 18 o 19 de abril. Luego se alargó de abril del 18 al 30 de abril. Ese era lo que era obligación de pagar con un salario completo a los vulnerables. A los no vulnerables, que no podían desarrollar las actividades económicas productivas, se les aplicaba la indemnización, que vendría siendo un mes hasta un mes con un tope de un salario mínimo, lo cual era lo único que tenía como obligación el empresario. Quizá el empresario no tenía obligación ahorita de correrlos y ponerse en una situación de una posible demanda, simplemente él acataba la ley, inclusive siendo la ley federal reglamentaria de la Constitución, pues obviamente estaba sobre una norma establecida, emitida por la Secretaría de Salud, que está fuera de la competencia del secretario de Salud. Pero muchos empresarios sí les dieron ese mes completo, un mes, 20 días creo, a los vulnerables con sus salarios. Bueno, ahí está la respuesta. Sigue, se llama Carlos García de Ensenada, nos pregunta, creo pues que eso también ya comentamos ahorita, pero todos la vamos a pasar la pregunta. Dice, ¿puede mi empleador obligarme a ir a trabajar pese a encontrarse vigente el estado de emergencia nacional? Que te puede obligar, no, pues no, pero tampoco tiene obligación de pagarte. Sí, ¿verdad? O sea, no. Bueno, pues si bueno, creo que la siguiente pregunta entraría también con respecto a esta, porque, bueno, dice, si es una, bueno, yo la voy a, no, es un poco diferente a esta, pero si es una empresa esencial, tampoco lo puedo obligar. Si Bueno, vamos comprendiendo qué es esencial, ¿no? Porque no hay una empresa esencial, aunque primeramente el término nunca fue para empresas, sino para actividades, y después por comodidad o flojera de las autoridades y de las personas empezaron a manejar como empresas esenciales y no esenciales. Simplemente, por ejemplo, una empresa puede tener diferentes tipos de actividades. Esas actividades van a catalogarse unas como esenciales y otras como no esenciales. Ejemplo, una empresa puede tener guardias de seguridad, puede tener distribución de mercancía, puede producir, tener construcción, el servicio social, el servicio de construir, y pudiera tener otra actividad, ¿no? Almacenamiento. Bueno, pues hay que ver cuáles actividades son esenciales y esas se continúan. Ejemplo, la de seguridad, la de transporte, todas esas tenían que continuar, pero la de construcción no se tenía, hasta el 1 de junio del presente año no se podía, porque esas se supone que eran actividades no esenciales. Entonces una empresa podía tener actividades esenciales y no esenciales, pero catalogar a una empresa como esencial o no esencial fue una de las, no digo a ustedes, a la comunidad, sino a los pendejos de los funcionarios que se supone que son peritos en derecho, y si no lo son, tienen asesores jurídicos, empezaron a utilizar mal el término, a lo huevón como son, sobre todo el gobernador y la presidenta municipal, que no se preocupan por entender la función esencial que es el ejecutivo, ejecutar leyes. No pueden decir, es que yo desconozco el término de la ley, no, porque tú como gobernador y como presidente municipal, tu función es ejecutar las leyes. Y si necesitas dinero para ejecutar las leyes, como por ejemplo para los pagos de los gastos funerarios de los vulnerables, para eso está el presupuesto de ingresos. Bueno, nos pregunta Carlos Zavala de Tijuana, Baja California. Dice, los trabajadores que están en el grupo de riesgo y laboran brindando servicios esenciales, ¿pueden obligarlo a concurrir al centro de trabajo? Pues eso ya también lo comentamos. ¿Me lo explicas? Dice, o sea, si el trabajador está en el grupo de riesgo, ¿verdad? Yo pienso que vulnerables, sí. Vulnerables, ajá. Dice, y laboran brindando servicios esenciales, ¿pueden obligarlo a concurrir al centro de trabajo? Es lo que nos pregunta. Obligarlo no, recuerde que las personas vulnerables tienen aquí en Baja California
La estadística establece que 1 de cada 4 personas que contagia el virus va a morir. 1 de cada 4. Entonces decir, vente y esperemos que no seas parte de la estadística está difícil. Recuerden que los vulnerables pueden tener un apoyo mediante la plataforma digital del Seguro Social, como le llaman permiso COVID. Ahí al menos se le puede dar otros 14 días, al menos, aunque se puede pelear más, pero al menos se le puede dar unos 14 días para que se le deposite en su cuenta si están afiliados al Seguro Social. Pero obligarlos no. Nos pregunta Ernesto Salazar de Ensenada, dice, mi empleador no califica como empresa que desarrolla actividades esenciales. Si nos obliga a concurrir al centro de trabajo durante la emergencia nacional, ¿incurre en infracción laboral? Bueno, es que eso de que nos obligue, pues no hay nada que lo obligue, salvo que le pusiera una pistola en la cabeza o la amenaza de despido, pero pues si lo despide sin que usted tenga... ¿Cuándo tiene obligación el empleado de regresar a laborar? Conforme a las leyes, cuando se acabe la contingencia. Pero no tiene obligación el patrón de continuar pagándoles. Entonces el patrón, si usted no quiere regresar, puede contratar por motivo temporal, en condición temporal, a un nuevo trabajador hasta que usted pueda regresar o usted quiera regresar, pero nadie está obligado, salvo que cuando me habla de obligación siento como que es que te pone una pistola en la cabeza o te dice te voy a despedir. Si te despide, pues entonces podrás demandarlo legítimamente como despido injustificado. No estoy diciendo que no pueda despedir, simplemente estoy diciendo que si lo hace, usted tiene un derecho distinto. Nos pregunta Erika Buenrostro de Mexicali. Dice, fíjese, también muchos empleadores piensan que como pues le está yendo mal con la pandemia o no están igual los negocios, pueden bajarle el sueldo a los empleados, ¿verdad? Pues yo pienso que eso, o los corren, como dice usted, no hay una ley que les diga que les prohíba correrlos, pero pues si los van a tener ahí les tienen que pagar su sueldo íntegro, ¿no? Como siempre ha sido, ¿verdad? Entonces lo que pregunta aquí Erika es que si puede modificarse el salario si el trabajador pone la pandemia como excusa para modificar el sueldo del empleado. Bueno, la regla establece que si disminuye el salario es una causal de despido imputable al patrón, pero sí estamos hablando que en un contrato está la expresión de voluntades de las partes, entre las que pueden llegar a un convenio porque puedes concientizar a la persona, inclusive el trabajador es muy fácil decir que ellos también puedan decir, bueno, pues si antes me pagabas 2,000 pesos, pero pues el ingreso era el doble, pues yo soy trabajador y me doy cuenta, bueno, pues yo quiero continuar trabajando contigo y ya veremos, pero mira, mientras te alivianas, pues me puedes bajar el salario. Sí, está permitido si el trabajador acepta. Si no acepta, por lo menos usted no tiene la obligación como empleador de recibirlo. Tú puedes contratar a una persona por el tiempo temporal que viene, que dure la pandemia, y contratarla a un salario menor, porque hay muchas personas que quieren trabajar. Entonces, y sin necesidad de despedir a la persona que no quiso recibir menor salario, porque esa persona que no quiere recibir menor salario y que usted no está obligada a recibirla hasta que se acabe la pandemia, entonces pues el que se quede en su casa y usted continúe sus labores como pueda, porque pues también estamos hablando que una empresa requiere que los empleados sean un activo. O sea, un empresario no va a ver a un trabajador como un gasto, sino como un activo, una fuente de ingresos. De ingresos, sí. Sí, pues, ningún empleado puede contratar para gastar. Contrata uno como una inversión, a veces funciona, a veces no funciona. Pero en este caso usted puede, yo le puedo aconsejar que se hable con el trabajador. Si él no quiere que se le reduzca el salario, al menos durante la contingencia, pues entonces usted no lo reciba a él, porque tiene ese derecho como empresario a no recibirlo, y puede contratar a alguien durante el tiempo que dure la contingencia, a quien le quiera trabajar por el salario que usted quiera pagar. Licenciado, supongamos que esto sería como por parte de la empresa, supongamos que yo como empresa y mi empleado acepta, ¿verdad? Comprende la situación y decide pues aceptar el pago menor.
Aquí tendría que haber un contrato de por medio, o se puede decir, se puede hacer nomás así, ¿sabes qué? De palabra, le sigues trabajando con menor sueldo, o usted recomienda que se haga por escrito, o ¿qué es lo que se tiene que proceder aquí para que la empresa después no se vea afectada en un futuro? Bueno, los contratos son aquellos convenios que crean o transfieren obligaciones, es decir, un contrato laboral, bueno, ya está. Va a haber una modificación, esa modificación puede ser temporal o definitiva. Si en este caso tu trabajador conviene que durante la pandemia le reduzcas al 60, al 50% su salario para apoyar, para que se mantenga viva esa fuente, porque también las fuentes de empleo son necesarias, son indispensables en el desarrollo de las comunidades, incluso la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos han emitido declaraciones en respecto a que se les debe de mantener vivas, de que no se les cargue los muertos para que no la quiebren. Entonces, pueden hacer esa modificación, y esa modificación, pues, de preferencia debe ir en un convenio, en un documento donde plasmen las modificaciones y el tiempo que durará esa modificación. Licenciado, ya por último una pregunta, a ver si y esa es duda personal. Ya ve que los empleados tenemos, cuando es un día festivo, ya ve que por ejemplo el día del trabajo, y si trabajas ese día se te paga el doble, creo, ¿no? Porque es un día de asueto, le llaman, ¿no? Lo que es pues la pandemia, el estado de emergencia, cuando se decidió, se ordenó a las empresas que no laboraran. Con respecto a los que sí laboraron, eso no entra como un día, como el pago el pago al doble, como se les pagan los días festivos. Los empleados no tienen ese derecho por hacerlos trabajar aunque sea empresa esencial, no tienen ese derecho, ya que el gobierno decretó que los que solo empresas esenciales y los demás se les pagara sin trabajar. Entonces, ¿qué pasa con los que sí trabajan? ¿Verdad? Que se les paga tiempo y medio, o no tienen ningún derecho extra por arriesgar sus vidas ¿verdad? En una empresa esencial, siendo que los demás sí se protegieron porque trabajan en empresas no esenciales. La ley sigue siendo igual, o sea, no hay un cambio, no se toma como un día festivo, no es lo mismo. Bueno, no, porque obviamente ahora no son días festivos. Y en cuanto a que si usted dice, no, pero tengo actividades esenciales y yo tengo que ir a trabajar, y una persona que no tenga actividades esenciales se tiene que quedar en casa, entonces es injusta esta situación. Pues no, porque estamos hablando que las personas que no tienen actividades esenciales solamente recibirían cuando más un mes de su salario, el cual pues ya pasó, ya tenemos 3 meses de la emergencia, más quién sabe cuánto nos falten, quizás otros 3 meses. Aunque ahorita, pues, como lo estamos viendo, es una pendejada por parte del gobierno decir, mira, por ejemplo, Tijuana, que ya lo cambiaron a naranja, creo. Ya empezaron hasta los bares, ya empezaron las actividades de convivio y de alcohol. Imagínate, cuando regresan esas personas vulnerables, pues la están mandando al matadero, la verdad no están siendo protegidos, señores. Nos quieren dejar sin abuelos, sin abuelas, sin padres, a los que ya tenemos más edad. No estamos protegiendo, el gobierno no les interesa. Ellos, si el gobernador se enferma, te aseguro que tienen un sistema médico para atenderlo de lo mejor. Y si el presidente se llega a enfermar, igual, si es que por ahí no estén vacunados los cabrones, mientras que nosotros, chíngale, mijo. Así es. Tengan cuidado, no confundamos. Pero respecto a lo de que si es justo o no es injusto, pues yo le reitero, si usted es una persona no vulnerable, que probablemente no le pase nada, que supuestamente nada más es parte del 80% que será sintomático, que no va a recibir más que quizás por ahí un dolorcito de cabeza, un poquito de cuerpo, pero no le pasaría estadísticamente nada, pues usted tendría la ventaja que usted va a seguir recibiendo ingresos por esos salarios, mientras que el que está en su casa ya se le acabó el dinero, y ahorita le aseguro que debe estar llorando o buscando cómo conseguir.
o deseando volver a ir a trabajar. Así es. Pues yo pienso que ya pues resolvimos las dudas y ya el tiempo se nos terminó. Muchas gracias, licenciado, por haber estado aquí poniendo de su tiempo, ¿verdad? Desinteresadamente. Bueno, interesadamente porque quiere ayudar a las personas en sus conocimientos. Pues de nueva cuenta, pues le doy las gracias. Y reitero mi disculpa por lo altisonante, pero a veces es la mejor manera de explicarse. Sí, digo, yo pues muchas veces uno se queda callado por no querer expresarse, pero se muerde uno la lengua, ¿no? Porque a mí también, digo, pienso que hay veces que hay que hacerlo, ¿no? Porque es una manera en la que puedes expresarte más directo, ¿no? Tu sentir, ¿no? Porque hay veces que pues da coraje, ¿no? Y uno pues se llena de toda esa emoción al expresarse y pues es lo que lleva. Quiero, antes de despedirme, agradecer a mi madre, Marcia Ojeda, que está aquí presente, y mi padre, que a lo mejor no le pudo mover bien al Facebook, pero al rato me va a ver. Le mando un saludo a Jesús Cruz también, que está aquí al pendiente, mi prima Liz Morillo y todos los demás que pues han estado aquí al pendiente, que los que no lo ven en vivo y que lo ven después también, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Aquí le pregunto una vez al licenciado si lo esperamos para el próximo sábado o después ya nos avisa, o cómo se quiere comprometer de una vez, bien, o cómo sí, la vemos. Si gusta, el siguiente sábado aquí nos vemos y vayan haciendo sus preguntas durante la semana y así se las contestaremos. Sí, está bien, en la semana vamos a publicar un tema, ¿no? Y ya sobre eso que formulen las preguntas y se las resolvemos el fin de semana, ¿verdad? Mientras el lunes les mando una página ahí para que opinen y den una consulta, ¿no? Como esas que ponen ahí de qué es lo que quieren, ¿no? Unas 4 opciones y ya vemos que... A ver, dígame. Un mensaje también, hay que apoyar a los municipales, se debe hacer equipo yo creo que es una de las autoridades más importantes que existen, los municipales, porque es, por estadística, la autoridad más cercana a la comunidad, más que el presidente municipal, más que el gobernador, más que el presidente de la república, más que los secretarios, los policías, y a veces hay que hacer equipo. Desgraciadamente me tocó y atender un asunto ahí donde un policía llegó hasta que llegó a una calle donde ya no pudo, donde estaba enfermo del COVID y desafortunadamente tuvieron que llegar por él allí y la patrulla se quedó abandonada, siendo cuidada, ¿no? Pero ahí quedó en el lugar porque tenían que desinfectarla. ¿Cómo es posible que estando tan enfermos ahí los traigan? Es una conducta criminal por parte de la directora de Seguridad Pública del municipio y también de la presidenta municipal, no cuidar a los municipales. Siempre a mí me gustaba mucho, no he ido últimamente, pero me gustaba mucho ir a impartir clases a la Academia de Policía, porque también me gusta esa comunión que debe haber entre las autoridades y el municipio, especialmente los policías, porque a veces los policías son mal comprendidos, los manejan mal los jefes, que les ponen cada burdo allá enfrente. Y todavía hay como un tipo de cultura de aborrecimiento sobre los policías, contra los policías, aunque también hay algunos policías que se han ganado, ¿verdad?, esa fama, pero no son ni la mayoría, son menos, pero esos grupitos son los que desgraciadamente han manchado ese uniforme tan importante, porque, reitero, son los que te pueden proteger a tu mamá, a tu papá, a tu hija en la calle, ante un ataque, ante un accidente. Hagamos equipo con los municipales, especialmente con los municipales. Ellos tienen mi respeto especial, sin que yo pueda dejar de imputar o de pelearme con cualquier municipal que no haga bien su trabajo. Sí, como dice usted, en realidad un oficial de policía por lo regular reciben órdenes, ¿no? Y si sus órdenes son, pues, recaudar multas o, ¿verdad?, hacer... Chingar por chingar, como la presidenta les ha obligado con eso, los cubrebocas, que aun cuando, quiero agradecerle a mi amigo policía, no voy a decir el nombre para que no lo vayan a regañar, me mandó la reforma que hubo al bando de policía donde se reformó, se adicionó algunas fracciones al artículo 8 y al 9 del bando de policía, donde se establece como sanción el no respetar los lineamientos, pero igual sigue sin especificar que el uso de cubrebocas dentro de una unidad
de conducción sea motivo de una infracción, lo cual sigue siendo anulable, porque las reglas para el derecho sancionador administrativo son muy específicas, casi igual que las materias penal, tiene que ser concreto. Dime en qué consiste mi falta, pero no puede decir, todos los lineamientos, es decir, pues dime cuáles, voy a estar a 1,5 metros de distancia, pues entonces no puede ir ni siquiera una persona, tendría que ir una persona sola en el vehículo. Exactamente, sí. Porque no se puede, pues es como 1 metro donde puedes ir, ni el metro, entonces es una pendejada. Lo vamos a echar a la cajuela, ¿no? Exactamente, entonces tampoco trae, a lo mejor si andas en la calle, a ver, ¿por qué no sanciona a todos los que andan en la calle sin cubrebocas? Sí. Porque pues ahí estamos hablando del bando de policía, que es para el sano convivio de la comunidad. Sigue siendo anulable, nada más igual, sigue siendo criminal desde mi punto de vista imponer una contribución económica como viene siendo una multa, sabiendo de que no se debe de aplicar, simplemente diciendo, bueno, el que se pueda amparar, que se ampara, pero de los 99 que no se amparen, me los voy a chingar. Sí, desafortunadamente muchos nos agarramos la multa y vamos y la pagamos, ¿no? Pero como dice usted, aquí hay dos cosas, licenciado. La multa, pues como dice usted, es ilegal porque no está dentro del reglamento de lo que es las multas, ¿no? No está. Entonces, dos, licenciado. Uno, o sea, es como si dijeran, ¿sabes qué? Te vamos a multar si en tu casa no lo traes tampoco, ¿no? O estás en tu vehículo personal donde tú solamente, ¿verdad? Originalmente estás dentro de él, ¿no? Es tu objeto personal, es tu vehículo, ¿no? Y vos, pues, ¿normalmente vas con tu familia? Exactamente, con una persona que vives dentro de la casa, ¿no? Duermo con ella, pero no puedo ir acompañado de ella. Exacto. Pendejos. Entonces, ¿cómo es posible, no, que nos quieran exigir? Ahora va a pasar lo siguiente, o sea, te van a ver sin cubrebocas y va a ser el motivo de la parada y a ver, pues, oye, pues no traes licencia, oye, ¿sabes qué? Traes una copita de más y de ahí se van a agarrar, ¿no? Ya va a ser, lo quieren usar de pretexto para detenerte y de ahí, pues, si el cubrebocas no procede, pues ya te detuvieron y ya miraron que no traes licencia, las placas las traes vencidas y ahí te va la otra multa que sí te la pueden bueno, lo de la poner. copita de más sí hay que cuidarnos, ¿no? Porque acuérdense que desgraciadamente las personas que conducen bajo el influjo del alcohol no son precisamente ellas las que mueren o que desgracian a una familia, normalmente son a las que les chocan. Y en cuanto al requerimiento de documentación, como bien dices, que si no traes licencia, que si eso, pues si el motivo por el cual se te detuvo es ilegal, pues todo lo demás sigue siendo ilegal, se puede anular todo. Claro que va a ser problemas, eso sí, ustedes pueden reclamar los daños y perjuicios al policía también. Tenemos que tener una cultura, por eso en las universidades, aquí les invito a la universidad, a la institución Código Verdugo, donde se les va a enseñar a ser verdaderos abogados, donde ustedes puedan ejercer cuando egresen, donde puedan competir para ser jueces municipales, por lo menos, empezar su carrera judicial, inclusive también para ser actuarios en el Poder Judicial del Estado. Y ahí se les va a enseñar mejor y aparte voy a fomentar mucho la aplicación de la asistencia social, fomentar esa aplicación del derecho por parte de los alumnos en las prácticas profesionales, en la experiencia profesional durante toda la carrera, donde se le pueda estar ayudando a la gente. Ya estuvo bueno de vernos como pendejos por parte de los funcionarios, pero como dicen, ¿no? Como el león cree que todos son de condición, como ellos son bien pendejos, cree que todos somos pendejos. Pero una cosa es que seamos decidiosos y otra que no sepamos lo que tengamos que hacer. A ver, licenciado, vamos nomás a volver un poquito sobre lo que entendí, ¿no? Si te para el oficial de policía por el cubrebocas y al final, ¿verdad?, te quiere multar por, no sé, por la licencia o por otro motivo, ¿la multa es inválida si no es por lo que te paró? La multa se puede invalidar, pero no es inválida. Inválida desde que te la emiten, queda válida. Si tú no la impugnas, queda válida. Si tú la impugnas y das razones para anularla, se anula. Y recuerden que todas las personas, conforme al artículo 21 de la Constitución, establece que nadie puede ser sancionado con un día mayor a su salario, con una multa mayor a un día de su salario, por regla general. Estamos hablando de que si usted trae una constancia del Seguro Social donde usted gana 100 pesos, pero le pusieron una multa de 5,000, usted cuando hace el medio de impugnación dice que solicita que se modifique porque usted no puede ser sancionado con más de 150 pesos y el juez se lo tiene que respetar.
Y lo tiene que, si esa multa, por ejemplo, del cubreboca que le están imponiendo indebidamente, porque está establecido desde 41 salarios de unidades de medida actualizada a 200, que vendríamos hablando como de 16,000 pesos, usted puede decir, bueno, pero redúzcamela. Vamos a suponer que fuese legal, cosa que no lo es, pero usted le puede decir al juez, mira, aquí está mi constancia del Seguro Social, donde yo gano 150 pesos, redúzcame la infracción, la multa, a 150 pesos. No importa que sea de 10,000, 20,000, 30,000. ¿Por qué? Porque la Constitución le da ese derecho a todos los trabajadores. Mire, eso es algo que yo, bueno, por lo menos yo no sabía, es interesante. Tal vez lo podríamos abundar más el próximo sábado porque pues es algo que yo no sabía, la verdad, y mucha gente puede estar en lo mismo y no lo usan. Y no lo usamos ese recurso porque pues yo no tenía conocimiento, la verdad, y me parece pues algo que se puede usar porque pues las multas son muy altas, como dice usted, y pues si se basan en eso, en el salario mínimo, pues... Y si tú no tienes una afiliación al Seguro Social con el que tú demuestres ese salario, que tú, por ejemplo, como tú, que eres un empresario, pues si tú con tus declaraciones estableces que tu salario, tu ingreso tuyo es de 300 pesos, pues no puede cobrarte una multa superior a los 300 pesos, siempre y cuando tú la impugnes. Si no la impugnas y no le acreditas al juez que tienes ese ingreso, pues entonces te va a quedar la multa de 5,000, de 6,000, de 10,000, de 20,000 pesos. Y aquí no hay con que, es que estas no se pueden reducir. No, la Constitución no tiene límites. Ella te dice, no se le puede sancionar con un salario superior, con una multa superior a un día de su salario o un día de ingresos. Y en caso de que seas una persona que no tengas ingresos, con un salario mínimo. ¿Y este tipo por ejemplo, esto es válido en cualquier multa o específicamente? En todas las multas gubernamentales, todo lo administrativo. Incluso también en una empresa. O sea, multas de los policías de tránsito, multas de que si tienes la banqueta todo lo que sea administrativo. Fíjese, eso también es nuevo, ¿no? Me gustaría que lo abundáramos un poco más el sábado porque la verdad este tema tiene mucho de qué hablar. Si quiere, pues podemos formular, de una vez voy a poner para que pongan las preguntas y hablar sobre eso porque hay mucho tipo de multas. Es una de las ventajas que se tiene cuando tú estás al corriente con tus obligaciones, es decir, si tú como empresario tienes tus declaraciones fiscales, pues tú ahí acreditas perfectamente. Por ejemplo, te llega y te pone una multa de 5,000 pesos porque no tienes limpia tu banqueta. Y tú tienes tus declaraciones fiscales en las que tú dices, mira, yo nada más tengo ingresos por un día de 1,000 pesos o de 500 pesos. Pues eso nada más, hasta ahí se debe topar la sanción. Sí, fíjese que ahora que recuerdo, yo una vez tuve un problema con Hacienda por una multa que me dieron de 20,000 pesos por una declaración de operaciones con terceros que eran ceros. Y pues, o sea, porque no tenía, en realidad no estaba ni siquiera abierto el negocio, no, lo tenía cerrado. Y el ejecutor de Hacienda estuvo yendo y visitando, cada que iba me aumentaba la multa y todo eso, y gastos de ejecución, y un fiscalista hizo el amparo y era una multa inconstitucional, porque no era, los 20,000 pesos era abusivo, pues la multa se excedía el cobro, y sí me la redujeron, al final pagué 1,000 y tantos, 1,200. Exactamente, entonces sí se puede, hay muchos, de verdad que hay muchos derechos que tenemos como comunidad, como gobernados. Recuerden que somos el pueblo el que nos gobernamos, o sea, el gobierno son personas encargadas de cumplir las leyes que como pueblo hemos emitido para regular nuestra conducta en la comunidad. No es el gobierno quien hace las leyes para su capricho, aunque sí, muchos lo hacen obviamente, ¿no? Porque nosotros lo hemos dejado, pero básicamente la república consiste en ello, en que el pueblo se autogobierne con leyes para regular la conducta entre nosotros y que damos poderes, así como tú das un poder, una carta poder ante el notario para que hagan determinadas cosas, ese que tú le das ese poder no va a poder hacer más de allí. Entonces el gobierno es igual, son mandatarios, es decir, no es como si nosotros le damos una carta poder como pueblo para que hagan determinadas cosas. Cuando ellos se salen de esas cosas, es cuando podemos impugnar la nulidad de su conducta.
Bueno, pues ya no hay que darles tanto avance, ¿no? El próximo sábado nos vemos y pues vamos a abundar más en este tema. Nos vemos, esto fue gracias al licenciado Verdugo por habernos acompañado. Yo soy Francisco Javier Bojorquez, a sus órdenes, y esto es Sombras Oclusas por el canal Transmitiendo Temas. Pues que tengan un buen fin de semana, y usted también, licenciado, quédese en casa, como dice, ¿no? Como dice Gatell. Y cuídese y hay que cuidarnos todos. No me mientes ese pendejo, hombre. Buenas tardes. Bueno, con es permiso. científico de porquería. Pues ya se va para la OMS. Ojalá y se quede allá. Bueno, gracias. Un placer haberlos tenido aquí.